Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Ahí vamos. Día muy especial creo que para toda la generación, para todos los que formamos y forman parte de este grupo y bueno, y han participado de este increíble proyecto, de este gran proyecto que creo que nos tocó a todos y nos toca a todos indirecto o directamente de cerca, ¿no? Eh, Antes de arrancar un poquito la estructura, vamos a terminar a las 7 puntual, así que por eso la idea es arrancar 6 y 5 hora puntual. Vamos a contar con la presencia de 4 de los presidentes de la generación, con Manuel Vidal, presidente y jefe de gabinete del Ministerio de Educación de la ciudad. Vamos a contar con Noelia Ruiz, diputada provincial de Buenos Aires, con Martín Yesa, intendente de Pinamar, y con Sergio Siciliano, también diputado de la provincia de Buenos Aires y también que fue presidente del grupo. Antes de arrancar, los agradecimientos, ¿no? Los agradecimientos para esta gran iniciativa, este libro de la Escuela de Líderes. Primero a la Fundación Konrad Adenauer, a Olaf Jacob y a Carmen, que también la vi por ahí, por siempre el apoyo a la generación y especialmente a la Escuela de Líderes. Tanto el proyecto como este libro no hubiesen sido posible sin ustedes, así que de corazón, muchas gracias. También gracias a todo el grupo, ¿no? A todo el grupo, a todas las comisiones. Creo que algo lindo del día de hoy es mostrar la transversalidad del proyecto y cómo sigue de comisión en comisión. Así que creo que ese es el segundo agradecimiento, ¿no? No hay ningún proyecto posible sin sustentabilidad política, ¿no? Sin apoyo político es imposible poder realizar cualquiera de los cambios que queremos hacer. Y ahí estuvieron mujeres y hombres liderando esas iniciativas, esos proyectos que todos sabemos y quienes hemos estado conduciendo, sabemos que son mucho tiempo, días y horas llevando a cabo. El tercer agradecimiento es a todos aquellos que han liderado las escuelas en sus provincias, ¿no? O sea, ahí lo veo a Everest, lo veo a Tamara, a Agus, a Edu, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? A Rodri también en la provincia de Buenos Aires, a Paco Santiago. Muchos de ustedes tuvieron ese rol de poder llevar a sus distritos, a sus provincias, a sus ciudades, este gran proyecto. Y sin liderazgos no hubiese sido nunca posible el nivel de escalamiento y el nivel de dimensión que tuvimos. Y por último, a todos los participantes, a los más de 1.300 jóvenes de 17 provincias que se sumaron y que junto a Emi, Fer y a un montón de miembros de este gran equipo pudimos desarrollar este proyecto. Así que también un agradecimiento muy especial a ellos. Un poco la idea es contarles el porqué, ¿no? El porqué de la Escuela de Líderes, y el libro va narrando un poquito esa historia, y quiero empezar por mi propia historia personal del porqué de la escuela. La escuela nació en el 2016 con esa idea, con esa intención de poder buscar ampliar la estructura de gente de nuestro espacio, ¿no? Nosotros partíamos de un diagnóstico que sigue existiendo y que se sigue profundizando, de la crisis de relación entre los partidos políticos, entre las distintas instituciones, con la ciudadanía y especialmente con los jóvenes. Entonces ahí tuvimos una decisión muy fuerte de salir a buscar por fuera, ¿no? Salir a buscar directamente a aquellos jóvenes para que participen. Y la idea era pescar por fuera de las propias agrupaciones, por fuera de los locales, e ir hacia convocatorias abiertas que tenían un componente también de diversidad, ¿no? Buscábamos jóvenes que no solamente provengan de la política, sino del sector privado, de las ONGs, de las fundaciones, pero también del sector público, porque entendíamos que esa interacción íbamos a poder generar parte de los consensos y los diálogos para la Argentina. También buscábamos, en ese sentido, ampliar la estructura hacia una estructura más federal, ¿no? O sea, partíamos de que gran parte de nuestros temas era una gran centralización, incluso de quienes veníamos del PRO, y estamos que necesitamos crecer hacia afuera, y sabíamos que ese componente federal también nos iba a dar una mirada de creación de estructura en las provincias.
Y por tercero queríamos atacar el tema esencial, que era el tema del liderazgo, ¿no? O sea, y que el liderazgo no solamente desde el punto de vista del discurso, de las propuestas, sino también de las herramientas, de cómo nos preparamos para ser líderes, ¿no? Y ahí, y lo veo ahí a Dani Turis, que fue uno de nuestros primeros coaches y que también le agradezco de corazón que esté acá con nosotros, fue muy importante todo el contexto, todo el marco del coaching y el marco teórico para poder llevar estas herramientas a una práctica política, ¿no? A que nos ayuden en conceptos de cómo enmarcar conversaciones difíciles, cómo tejer en equipo relaciones de confianza, entender que el liderazgo es relación y que la relación tiene que ver con la intensidad y la sinceridad de nuestras conversaciones, entender que las conversaciones también tienen que partir y entenderse de un contexto, etcétera, etcétera. Así que ahí también una mirada y una visión que tuvimos de preparar esos liderazgos. Y bueno, hoy, como decía, el libro tiene una estructura que intentamos contar un poco este propósito y el porqué, ir contando una narración de sus inicios y su continuación, pero también va a la metodología, ¿no? A una metodología que es parte de lo que insistimos muy fuerte, de sin método uno no puede llegar a realizar esos sueños, sin método y sin estructura y sin equipos y sin capacidad de hacer que las cosas pasen, es muy difícil. Y ahí, bueno, y Emi se encargó particularmente de eso con Fer, de plasmar cómo hicimos la escuela, ¿no? Y ahí dejamos para imitar, para mejorar, para tomar como caso como una especie de mini legado el cómo desarrollamos y cómo hicimos este proyecto. Y por último, creo que algunos de los protagonistas que representan a muchos más, que cuentan cómo la Escuela de Líderes transformó sus vidas políticas, cómo este proyecto les permitió cambiar, escalar, tomar otro rumbo, crecer, cómo a cada uno de nosotros nos impactó de una manera. Y tenemos ahí en primera persona los distintos testimonios de cómo la escuela fue cambiando y cómo fue llevando a cada uno de estos integrantes, de los miembros, en su escala y en su dimensión también de su práctica política, ¿no? Hay un montón de egresados de las escuelas que hoy son concejales, funcionarios, candidatos, equipos técnicos, y creo que a todos nosotros, de alguna manera, este proyecto nos fue impactando de chiquito a mucho en nuestra medida. A mí personalmente fue en mis 11 años de política, y que estuve desde nacer en un local partidario hasta la juventud del PRO de la capital, armar la Juventud Nacional, estar en distintas comisiones de la generación, incluso en mi experiencia pública, fue el proyecto que más entusiasmo, que más energía, que más vida y más me conectó con mi propósito de transformación de la Argentina en vivir y escuchar en todo el territorio del país cada uno de los jóvenes con los cuales conversamos. Era realmente increíble para mí poder en algún viaje de gestión de repente hacer algún asado, alguna charla con alguna de las escuelas de líderes o ahora mismo en la distancia y sentir esa identidad común que nos une a pesar de muchas veces no estar en contacto, ¿no? Y eso tiene que ver, creo que con una identidad muy marcada de grupo, muy de transmitir los valores que queremos para nuestro país, ¿no? Así que en ese sentido quiero presentarles a Olaf. Dice Juan, un minuto, acá me dice Emi. ¿Qué pasó de mí? Me queda un minuto para hablar, perfecto. Justo estaba presentando a Olaf. Bien, ahí hablamos de la estructura y el método, así que viene Emi ahí contando los tiempos. A Olaf es representante de la Konrad Adenauer en la Argentina. Y bueno, ya diría Olaf que es ya un amigo después de tantos años de trabajo conjunto, así que todo tuyo, Olaf. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Juan, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, es un placer estar aquí. Tú mencionaste el año 2016, Juan, y es el año que llegué también yo aquí a la Argentina, así que hemos compartido ese camino juntos
desde hace ya varios años y es un placer naturalmente ver que esa parte del camino de alguna manera llega no a su fin, pero sí a un punto culminante con la publicación de este libro. Es un gran placer estar acá, nos hubiese encantado que esa reunión fuese presencial, pero bueno, la situación no lo permite y se hizo un gran esfuerzo por sacar el libro y ya tenemos ahora esa publicación. De verdad que muchas gracias, Juan, a ti, a Fernando, a Emi. No quiero nombrar a todos porque siempre me voy a olvidar de alguien. Este camino ha sido verdaderamente un gran placer y una gran satisfacción, pero yo quisiera dejar los 3 minutos que me restan un poco para que Carmen nos comente algo, porque si hay una persona que desde la CAS ha acompañado este camino y ha sido una gran luchadora por la generación y por seguir avanzando con la generación y por profundizar y ampliar la relación con la generación, ella ha sido Carmen. Por lo tanto, quisiera yo, y si están de acuerdo, dejar esos últimos 3 minutos que me quedan para que Carmen nos diga algo. Un placer verlos a todos ustedes. Espero poder verlos pronto en forma presencial, en carne y hueso, y poder compartir una copa de vino con ustedes y poder conversar un poquito sobre sus experiencias. Carmen. Muchas gracias, Olaf. Gracias a todos por cederme la palabra. Para mí es un gran placer ver muchas caras conocidas. Eso quiere decir que ya llevamos muchos años trabajando juntos y ver caras nuevas, porque eso significa que la red sigue creciendo. Y creo que uno de los puntos fuertes de la generación es justamente eso, ¿no? Siempre está renovándose, porque ustedes logran lo que por ahí los partidos tradicionales no siempre están logrando: atraer a jóvenes con vocación para lo público a involucrarse en política, porque me acuerdo de muchas de las primeras clases de las escuelas de líderes donde la gente decía, bueno, en realidad yo no quería meterme en política, pero quiero hacer algo por mi país, y creo que hoy por hoy tengamos a más de 1000 personas capacitadas, habla de eso, ¿no? De este poder de atracción y también de todo lo que la escuela de líderes les da a ustedes como personas en cuanto a las herramientas para comenzar a transformar desde el lugar donde están la realidad de su localidad. Y es muy lindo para nosotros ver cómo también van creciendo, ¿no? Porque muchos comienzan a nivel municipal y terminan siendo diputados nacionales, así que para nosotros es un gran orgullo acompañarlos en ese camino. Y Juan habló mucho del método, ¿no? Y para nosotros como institución que formamos a jóvenes dirigentes es muy importante que esa metodología que ustedes desarrollaron trascienda a las personas, ¿no? Gracias al IPO, pero gracias también al buen pasamano que hubo durante las muchas presidencias de la generación, se logró que no solo continúe existiendo ese proyecto, sino que además fue creciendo, se fue desarrollando, fueron perfeccionando la selección de los participantes, fueron retroalimentándose, porque egresados hoy en día son docentes. Eso es algo muy lindo para nosotros, y se siguen apoyando también en la lucha que están dando en los diferentes niveles de gobierno que están haciendo. También vemos que como agrupación también crecieron y que hay cierta cohesión cuando marcan desaciertos e incoherencias, y cuando también saben hacer un paso de lado cuando la situación demande que por ahí cedan para buscar un consenso, siempre pensando en el bien común. Así que en ese sentido, para nosotros como CAS es un placer acompañarlos en ese crecimiento. Hoy por hoy no estamos colaborando más con la Escuela de Líderes porque es un proyecto que camina sola, así que como algunos saben, este año estamos colaborando sobre todo con la Secretaría de Herramientas Electorales que dirige Luchi Tassano, y confiamos en que este año y en los próximos años vamos a seguir trabajando, sea en la escuela o sea en los diferentes proyectos innovadores que tienen a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Olaf, muchas gracias, Carmen. La verdad que, bueno, muestran esa esencia, ¿no? De haber recorrido y haber escuchado y estado en cada una de estas clases. Y quiero tomar el tema de Carmen de la institucionalidad, ¿no? De cómo el grupo, el proyecto, perdón, fue trascendiendo incluso bueno, desde mí que la fundamos hasta los distintos equipos,
y hoy va sola, ¿no? Camina, se mejora, crece, pero sigue siendo un vehículo y un canal para que muchos jóvenes puedan participar en política. Y ahí, bueno, quiero arrancar por Manu, que Manu es hoy el presidente del grupo y bueno, tiene un poco esta tarea, ¿no? Este desarrollo de poder hacer seguir creciendo no solamente a la agrupación, sino también al proyecto. Y les cuento antes, que también la veo ahí a Noé, a Sergio y Martín se está a punto de conectar, un poco la estructura, ¿no? La idea es hacerle 2 preguntas, que yo ya se las hago ahora para que las tengas, Manu, y después vamos a ir pasando con Noé y demás. La primera, Manu, es que va a ser común para todos, tiene que ver con cuál fue tu experiencia con la Escuela de Líderes, ¿no? O sea, cuál fue tu vivencia. Yo te he visto recorrer varias del conurbano, pero también te recuerdo en Chaco, en Corrientes, que has estado. Bueno, que nos cuentes un poco tu vivencia. Y en segundo lugar, la idea de que nos cuentes cómo es liderar en el ámbito público, ¿no? O sea, vos, creo que de nosotros, todos los que estamos acá, creo que no hay muy pocas personas que han pasado por el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, todos en distintos puestos de subsecretario para arriba, ¿no? Entonces, nada, creo que vale mucho tu testimonio acerca de cómo es liderar, cómo es el liderazgo en la función pública. 5 minutos, Manu, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Gracias a todos y a todas por estar. Por supuesto, gracias a la Conrad por el aporte que nos viene haciendo en este proyecto y en todos los proyectos que tenemos en marcha también este año, y porque ya es un largo tiempo el que venimos caminando juntos. Para arrancar contestando la primera pregunta, creo que, como decía Carmen, lo primero es que encontramos, cuando uno recorre las escuelas, encuentra siempre personas que están en muchos casos dando sus primeros pasos en política o acercándose a la cosa pública, como en ese primer paso, y que las escuelas resultaron ser como un puente ideal para quien quiere dar ese primer paso, porque sin ser algo partidario, se encuentra con gente que puede dar un testimonio de haber decidido dar ese paso a la cosa pública, a comprometerse. En general se encuentran todas personas con vocación de servicio y que tienen vocación de servicio en los ámbitos de su vida, ya sea en el tercer sector, en su trabajo, en el sector privado, donde sea que estuvieran, pero que todavía no habían dado el paso a comprometerse con lo público porque por ahí sentían o que no era su lugar o les costaba llegar, porque a veces, como pasa muchas veces en política, es difícil dar pasos solos. Y la escuela es ese puente ideal para que la gente se involucre y dé ese primer paso. Y ahí encontramos un formato que sin duda sirvió muchísimo para eso y sigue sirviendo, porque además la gente que pasa por las escuelas, en general, o sea, no sé si existen programas que tengan un nivel de retención de personas en esos programas como funciona este, porque no solo durante la cursada del programa, sino que después ya quedan involucrados obviamente con la generación, pero también con los vínculos que desarrollan con sus pares, y la mayoría de las personas que participaron en las escuelas luego están militando en algún espacio político o militando para tener alguna función y, digamos, dar su servicio público en algún rol en el que les toque a lo largo y a lo ancho del país. Entonces me parece que eso es lo que uno encuentra cuando recorre las escuelas. A mí me pasó mucho en el conurbano, como decía Juan. También cuando fuimos a Corrientes, cuando fuimos a Chaco, creo que fueron como el puntapié inicial para que después se arme algo más grande en cada uno de esos lugares. Entonces creo que es la principal fortaleza que tiene, de ser el puente ideal para dar ese primer paso. Y después, ya pasando a las cosas que creo que son importantes o que a mí me resultaron importantes para liderar en la cosa pública cuando te toca ejercer cargos públicos, tiene mucho que ver también con los atributos que yo encuentro en la generación y que también tratamos de replicar en la escuela, que son el trabajo en equipo, entender que nadie es alguien solo,
mucho menos en política, que siempre necesitas de trabajar con tus pares, necesitas de trabajar en equipo, de generar relaciones de confianza, que en todos los ámbitos son importantes las relaciones de confianza, pero en política tienen una importancia sustantiva, que muchas de las cosas que logramos hacer cuando nos tocó estar en distintos lugares fueron más fáciles de hacer porque las hicimos trabajando en equipo, porque las hicimos trabajando en red, y que cuando uno sabe que no está solo, es mucho más fácil tomar decisiones. Muchas veces en los lugares que te toca en el poder, finalmente hay un momento de soledad cuando uno tiene que tomar algún tipo de decisiones, pero es distinto cuando uno le toca tomar esa decisión, pero sabe que antes pasó por el tamiz de un equipo, un equipo que lo hace y que pensó esas distintas alternativas, siempre pensando en el bien común, pensando en lo mejor para la gestión que se tenía que hacer, y esa relación de confianza es fundamental para poder liderar. Uno no puede liderar si no confía en el equipo con el que trabaja. Entonces me parece que eso es lo principal. Y lo siguiente es que nunca se deja de aprender. En la escuela, sin importar la edad que uno tenga, sin importar los másteres, doctorado, carrera que uno haya hecho, o si no hizo ninguna carrera, es un espacio donde todos somos iguales y arrancamos en la escuela, porque siempre hay cosas para aprender de nuestros pares, para seguir aprendiendo. Y en la función pública más que nunca, porque uno siempre es impresionante porque van pasando los años y dice, bueno, ahora ya aprendí lo que tengo que aprender. Cuando va pasando el tiempo te das cuenta que seguís teniendo que aprender cosas, que hay que estar actualizado permanentemente y que la capacitación y la formación es un pilar fundamental para cualquier líder político, para cualquier persona que quiera tener un lugar de liderazgo, es nunca dejar de aprender. Siempre estar dispuesto a seguir capacitándose, siempre estar dispuesto a aprender de los demás y siempre estar dispuesto a trabajar en equipo y a darle una mano a quien se quiere involucrar, porque siempre los que tenemos la oportunidad de estar hoy tal vez en lugares de relevancia, siempre tuvimos alguien que primero nos abrió una puerta y nos dio una oportunidad. Y entonces nunca hay que olvidarse de eso. Qué lindo, Manu. Gracias, gracias y gracias por traer a la mesa y poner en el centro los valores, ¿no? O sea, no es muy habitual y creo que todo en el centro de los atributos del liderazgo tuvieron que ver con valores y con pilares de dignidad humana, así que espectacular. Bueno, vamos con Noé. Noé fue presidenta de la generación y actualmente, bueno, ya en realidad desde el 2019 es diputada provincial. Hola, Noé. Y la idea, Noé, es que también nos cuentes, bueno, qué significó este proyecto para vos o qué significa, y que nos cuentes ya de tu temática de liderazgo femenino, ¿no? Hoy sos una de las referentes de nuestro espacio en avanzar y en liderar políticas de género, políticas de promoción de las mujeres en política, y creo que es interesante tu experiencia de cómo estás o cómo estás liderando la agenda tanto en la generación o en los distintos espacios donde te toca. Y bueno, también para vos, 5 minutos, ¿no? Así que muchas gracias por estar hoy acá. Gracias, Juan. Gracias a vos, a Emi, a todo el equipo, a Olaf y a la CAS. Celebro este momento, este acontecimiento, porque como decía Carmen, si bien no culmina un ciclo, sí le marca un hito en la historia de la escuela. Y recuerdo aquel 2016 en el que nos viniste a presentar, Juan, la escuela, nos viniste, presentaste en una de las asambleas, si no me equivoco, en Pinamar, y era un gran sueño, era un gran proyecto, y la verdad es que verlo ya 6, 7 años después, todo lo que creció, creo que es un gran ejemplo de que cuando hay vocación, cuando hay un sueño claro, cuando hay planificación y ejecución, y ahí la miro a Emi, y cuando hay equipo, creo que las cosas funcionan y salen muy bien, así que felicitarlos como equipo, y también habla de la generación, me parece, esto que pasó, que es que cuando hay una idea que suma a lo colectivo, por más que nazca de lo individual, que suma a lo colectivo, que nos nutre como equipo político, hay tierra fértil para hacerlo. Y para mí la escuela fue eso, digo, yo ya todos saben que soy amiga de Gastón Di Castelnuovo, y él fue parte de la primera camada de escuela de la generación. Él estaba muy solo, y es lo que decía Manu, él estaba solo en el territorio intentando ser concejal, intentando ser intendente, y yo le dije, vení Gasti, es por acá.
y entró a la escuela y se hizo amigo de un montón de chicos y entró a la generación y asumió un compromiso y una identidad que creo que es lo que la escuela te daba. Era ese puente entre quienes estaban en territorio y querían entrar a la política o querían dar un salto cualitativo dentro de la política y no encontraban en los partidos ese vehículo. Siento que la escuela se transformó un poco en ese vehículo, ese puente que decía Manu, de conectar muchas veces, en este caso ya era alguien con vocación política, pero en otros, personas con vocación pública, pero que lo político partidario no los convocaba. Así que creo que la escuela acabadamente cumplió su rol. Y si tengo que rescatar algo de mi experiencia con la escuela es celebrar que supimos a tiempo darnos cuenta de la necesidad de tener la paridad en la conformación de las escuelas, porque al principio no la teníamos, era más aleatorio, y naturalmente las mujeres participamos menos de política, porque no tenemos modelos a seguir, porque hay un montón de barreras estructurales que nos dicen, no es por ahí, te va a ir mal, no estás suficientemente capacitada, te falta, prepárate, y sin embargo, estas barreras tenemos que pasarlas, y muchas veces para pasarlas necesitamos incentivos positivos que nos lleven a ese lugar, y haber puesto la cuota del 50% de participación de mujeres en cada una de las cohortes, estoy convencida que nos ayudó en ese objetivo, y que hoy hay un montón más de mujeres dentro de la generación que se animan a participar, que se animan a querer ser, porque también pudieron ser parte de las escuelas y tomar un montón de herramientas de liderazgo que hoy les permite planificar su carrera política. Y salto directo a la segunda pregunta que me hacías, Juan. Hoy, dentro de la generación, bueno, hace ya 2 años, creamos la Secretaría de Género y Diversidad con un objetivo muy claro. Aquello que no se nombra no existe. Entonces empezamos a visibilizar esa agenda, la empezamos a militar, empezamos a decir que eso nos importaba, porque está dentro de nuestros valores, la igualdad, la equidad, la justicia, y porque justamente no solo es una cuestión de derechos, sino que es una cuestión de que redunda en mayores beneficios para toda la sociedad, no solo para las mujeres, la participación de las mujeres. Entonces, al crear la Secretaría, no solamente empezamos a trabajar por los derechos de las mujeres y otras disidencias, sino que particularmente este año estamos trabajando en una alianza con Women's Democracy Network para que 30 participantes de la generación, hay 30 mujeres hoy participando de un curso que es específicamente para candidatas. Se están llevando herramientas de liderazgo y de armado de campañas porque son chicas que se quieren postular. Entonces yo celebro que hayamos tenido el espacio para demostrarle a las chicas no solamente que necesitamos que se postulen porque el mundo necesita que se postulen, sino que acá hay un lugar en donde pueden hacerlo, donde pueden tener herramientas y donde pueden hacer campañas profesionales y cumplir los objetivos que se planteen. Así que creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea, porque además la pandemia nos deja un aprendizaje enorme en términos de liderazgo, y acá también quiero ir al nombre del libro, ¿no? El repensar los liderazgos políticos. Creo que la pandemia sin duda nos invita a esta reflexión, y como habrán leído, los liderazgos de aquellas mujeres que están al frente de países durante esta pandemia también nos invitan a una reflexión, porque en tiempos de crisis, cuando los ciudadanos se sienten realmente cuidados, se sienten informados y encuentran en sus líderes un liderazgo mucho más empático, mucho más relacional, y no tan autocrático, no tan violento, no tan vinculado a los esquemas de la guerra, como podemos analizar en los discursos de la gran mayoría de los líderes masculinos a lo largo de esta pandemia, entonces la ciudadanía se siente mucho más abierta a participar de manera colaborativa, ¿no? Es la tesis de la reciprocidad. Vos me cuidás, yo también te cuido. Entonces me pongo la máscara, me pongo el barbijo, mantengo la distancia, no me junto con otras personas. Entonces me parece que el liderazgo de las mujeres en esta pandemia nos deja mucho de aprendizaje, nos deja mucho para repensar, pero fundamentalmente lo que quiero es seguir reivindicando la participación de las mujeres en la política, porque esto redunda en mejores sociedades más justas y más equitativas, no solo para las mujeres, sino para todos en general. Y como feminista y líder política, quiero seguir incentivando a que seamos más las que nos involucremos, a que las que llegamos abramos la puerta de las que vienen atrás, y que como agrupación política sigamos sosteniendo la bandera no solamente de la igualdad, sino de la equidad y de la participación política de las mujeres. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias. Bueno, tenemos nuestro tercer referente, expresidente del grupo, es Sergio Siciliano. Sergio también fue viceministro del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, fue subsecretario también en el gobierno de la ciudad. Actualmente es diputado provincial, así que está liderando la agenda legislativa, y
ha escrito un libro muy reciente de los cambios que cambian. Sergio, si no recuerdo bien, los cambios que cambian. Ahora nos va a contar un poquito. Y Sergio, bueno, es bastante protagónico en el libro, como cofundador del grupo. Y quiero que nos cuentes dos cosas, Sergio, ¿no? Primero, la misma, ¿no? De qué es para vos la escuela, qué significa, qué significó. Y la segunda es la importancia y por qué, qué es lo necesario o qué atributos son necesarios para liderar una agenda educativa en la Argentina, ¿no? Tu rol como docente, como político, de por qué es importante y qué hace falta para liderar una agenda educativa en la Argentina. Muchas gracias por estar acá también. Bueno, gracias, Juancito. Primero que si contesto todo eso en 5 minutos, tendría que sumar magia a mi currículum. Vamos a tratar de hacerlo. No, felicitar a los que trabajaron en este libro, a vos particularmente, Juan, que lideraste no solo el tema del libro, sino también desde el minuto 1 la idea de la escuela. El mes de mayo te trajo un hijo, publicaste un libro, así que espero que hayas plantado un árbol y ya hiciste todo en este mayo del 2021. Así que nada, felicitar a todos los que trabajaron y a vos particularmente por la llegada de tu primer hijo. Para mí la escuela es el producto tal vez más significativo que tiene la generación. La generación en tantos años, digo del 2010, cuando empezamos con muchos de los que están acá, pensábamos, hicimos un montón de acciones, tarea de militancia, tarea de formación, pero me parece que es el producto más significativo y que hoy pensar la escuela es pensar también cómo creció la generación. Así que veo ahí muchas de las caras que participaron de las primeras escuelas. A mí siempre me tocaba, no sé por qué, ir a dar la clase de política educativa y veía las caras, digo, y tal vez es un tema que a muchos les interesa, pero que no todo el mundo estudió necesariamente carreras relacionadas a educación y era una forma de acercarlos o interesarse al trabajo que después algunos tuvieron la oportunidad o tienen la oportunidad de seguir haciéndolo en ministerios de educación o en lugares. La educación es transversal a todo, así que para mí pensar la política, pensar en una escuela de formación es como tan natural, tan obvio y tan necesario, pero a veces no lo era, y de hecho los partidos no lo tenían, no lo tienen sistematizado, no lo tienen organizado, y más de una vez de muchos lugares nos han venido a consultar cómo era que lo hacíamos, cómo era que estábamos, y consultarnos. También era gracioso porque nosotros teníamos un método, se replicaba por todo el país, pero mucho nos venía a decir, sin hacer escuelas, cómo era mejor que hiciéramos las escuelas. A nosotros nos da resultado este método. Así que gracias, porque a toda la planificación, a todo lo que habló Manu y Noé recién, sin el apoyo económico también es muy difícil. Y en esto agradecerle siempre a los que nos apoyaron e hicieron posible que esto pase, porque si no tenemos apoyo, cuando uno hace política de manera transparente, honesta, como lo hacemos desde la generación, se hace imposible, los recursos son finitos y queremos llegar a más lugares del país y a más lugares de la Argentina, porque esto se necesita y sobre todo en el interior, me parece que es algo fundamental. Así que Carmen, pensá en volver a apoyar a la escuela, que lo vamos a recibir muy bien. No, y por último, con el tema del libro, de pensar la educación, digo, me parece que es el perfil del político que hace educación, ¿no? El político que se mete en el tema, tal vez se está metiendo en el tema más importante y el problema más grave que tiene la Argentina hoy, que es el problema educativo. Vamos a poder arreglar con el Club de París, vamos a poder arreglar el tema de la carne, vamos a poder arreglar el tema de las vacunas, si lo quieres, pero si no nos metemos con el tema educativo, cuando todo esto pase vamos a estar en la peor de las crisis, un pueblo alejado de la educación, un pueblo realmente cada vez más ignorante, un pueblo que no se le quiere educar, y un pueblo en el que no solamente ya no se le enseña, sino que se le dice que la escuela no es el lugar donde tienen que estar. Ese mensaje es tremendo, ese mensaje penetra, ese mensaje realmente hace un daño terrible. Y la verdadera crisis educativa, la verdadera crisis que vamos a tener en Argentina va a ser una crisis educativa. Y si no resolvemos la crisis educativa, no vamos a resolver ninguna de las otras, porque la economía se arregla con educación, las exportaciones se arreglan con la educación, la violencia de género se arregla con educación, digo, todos los temas se terminan resolviendo a partir de la educación, así que una agrupación política, que una agrupación como la nuestra, que lleva tantos años en vigencia, haya apostado a este producto que es la escuela, me parece que es la importancia que cada uno de los dirigentes
le fuimos dando en las distintas gestiones que nos tocaron presidir, en los distintos que tocaron conducir al hecho educativo. No es menor, y a mí me llena de orgullo, que nuestra agrupación, su principal producto, como decía al principio, sea una escuela. Me parece que es hoy más que nunca, es más que significativo y es más que contundente ante un mensaje cuando algunas otras agrupaciones te militan los cierres de las escuelas. Así que, nada, agradecerles a todos los que se tomaron el trabajo de poner el libro, de hacerlo y de tantos años de llevar adelante las escuelas en cada uno de los puntos del país, y agradecerle a Manu, quien está conduciendo hoy la generación para todo el país. Gracias, Sergio. Gracias y tamaño de desafío tenemos como argentinos y como líderes de avanzar en esa tragedia educativa que mencionábamos. Y bueno, y mi admiración de que seas uno de los quienes estén liderando ese cambio, ¿no? Creo que es fundamental. Y bueno, y por último tenemos a Martín Yesa. Martín fue presidente del grupo, es intendente de Pinamar, y especialmente te agradecemos, Martín, porque sé que estás con varios quilombos por tu rol, obviamente, que te toca en el medio de esta crisis de la pandemia. Y Martín, dos preguntas, ¿no? La primera tiene que ver con qué significa o qué significó la escuela para vos en el momento, bueno, bajo tu presidencia nació este proyecto, digamos, así que lo viste nacer, pero también lo viviste en el territorio, ¿no? En gran parte de las charlas en las que estuviste y recorriste, así que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, obviamente uno de tus temas es la dimensión local, ¿no? Entonces, ¿cómo es liderar una agenda local, ¿no? ¿Cómo es liderar desde el territorio, desde un municipio, que es claramente y sustancialmente distinto a hacerlo desde otro ámbito, desde el nacional, provincial, o una empresa, o una ONG, etcétera? Incluso, párrafo ahí aparte, muchas veces te leo escribir sobre qué hace un intendente y qué no hace un intendente, ¿no? O sea, de esa distinción. Como le tocó a Sergio, estos son disparadores que hablo, son muy amplios y largos, así que en 5 o 6 minutos, fíjate de cómo te arreglas con eso. Gracias por estar. Bueno, primero, muchas gracias, Juan. Un cariño a todos. Felicitaciones por el libro, Encarar el proceso de un libro. Hace poquito tuve la misma conversación con Sergio, que le decía, Sergio, animate con el libro, escribir un libro. Es una forma de pensar lo que hicimos, de repasar, de cerrar etapas, de proyectar las siguientes. Así que, primero, felicitaciones, Juan, porque ahora, bueno, somos colegas, ambos somos padres. Recientemente, ¿no? Y escribir un libro, si bien es absolutamente incomparable a tener un hijo, es algo lindo, es crear algo, es dar a luz algo en donde hubo mucha emocionalidad. Yo veo un montón de caras conocidas, la veo a Emi, la veo a Maca, gente del interior, de la Argentina del interior, que cuando fuimos gobierno nacional, me siento orgulloso de decir que fuimos un grupo que cuando mejor estuvo, más viajaba al interior, más íbamos a los lugares en donde menos presencia teníamos, en muchos casos un poco con la inocencia de sentir que había algunos lugares en donde podíamos hacer la diferencia. Y siguiendo la línea de Sergio, creo que la estrategia de que esto fuera una escuela fue un diferencial absoluto, Juan. Y yo creo que tenemos distintos casos que podríamos enumerar, pero el caso de Santiago del Estero con Facundo Pérez Carletti creo que es la historia de un montón, ¿no? Es la historia de una provincia en donde un pibe arranca y decide sumarse al PRO, un PRO muy débil, en una provincia con un gobernador muy fuerte, que luego se turna con su esposa, donde la justicia está maniatada, y cuando esta persona da un paso adelante para sumarse al PRO como partido político, le echan al padre del laburo y le echan a la esposa del laburo. Y esa persona siguió laburando y le metió y junto a amigos y pidió ayuda y armó el grupo de la generación porque en el PRO no le daban lugar, y ese grupo de la generación era un grupo de 8 o 9 personas que se convirtió en un grupo de 30, que se convirtió en un grupo de 40, que generó un curso con la Escuela de Formación de Dirigentes que con el tiempo termina. Yo fui con Facundo a una cena
que se hacía con empresarios de recaudación de fondos para la campaña, y todos compraron la tarjeta, pero estábamos los dos solos en la cena. Nos habían dejado vacíos porque el secretario de turismo de la provincia los había estado llamando, que ni se les ocurriera venir a la cena. Y fue muy fácil para mí ver en esa sencilla circunstancia a lo que se enfrentaba Facundo, algo que en mi caso, en Pinamar han pasado un montón de cosas, pero la verdad que una cosa como esa, que te amenacen de la gobernación con no ir a una cena, la verdad que no lo había visto nunca en mi vida. Entonces ahí corroboré que parte de lo que se veía en los medios nacionales sobre Santiago del Estero era veraz. Y me acuerdo que fui y di una charla, una de las primeras charlas del grupo, y me di cuenta de que había un grupo súper interesante. Y ese grupo súper interesante terminó siendo parte de la campaña del Si se puede, con Mauricio al año siguiente, y terminó con Facundo Pérez Carletti, concejal de Santiago del Estero, luego de un proceso de 2 años y medio, y que este año, en el año 2021, es decir, después de 4 años de trabajo, termina con que Facundo es el presidente del partido. Entonces, ¿qué es la escuela? ¿Es un trampolín? No, la escuela no es un trampolín. El trampolín son las aptitudes personales, la calidad humana, la capacidad de generar equipo, de liderar. La escuela es lo que hace que cuando te tirás del trampolín, lo hagas bien. Lo hagas bien. Eso es algo que hoy en Argentina no ocurre. Eso es algo que en Argentina no ocurre. Tener dirigentes que tengan una mínima formación sobre los hechos, sobre las jurisdicciones, sobre las competencias, en qué consiste el trabajo de un intendente, de un gobernador, de un presidente de la nación, cómo es el trabajo en un ministerio, cómo es el trabajo en una secretaría, cómo es interactuar con el privado. Muchas veces parte del sesgo de la administración pública, de la formación pública, pocas veces contempla la interacción con el privado y las posibilidades de desarrollarse, una cuestión ideológica que se apoderó de nuestra discusión política en la Argentina, y sobre lo que se necesita para gobernar en un nivel local, Juan, a diferencia de un gobierno nacional, un gobierno provincial, en donde vos en un gobierno nacional podés ser un ministro más teórico, vos en un ministerio nacional, digamos, podés venir de la academia, podés ser alguien con mucha calle, muy callejero, vos podés ser más soberbio, podés ser mejor en los medios, peor en los medios, pero en un gobierno local muchas de esas no son opciones. Tenés que ser casi lo óptimo. Tenés que tener calle, tenés que tener algo de teoría para transformar tu ciudad, si es que la amás, pero hay algo que para mí, y con estos años, y más con la experiencia de las escuelas de la generación lo vi, Juan, en general le va bien al que ama honestamente lo que está haciendo. Si vos amás honestamente lo que estás haciendo, por tu hijo hoy, ¿qué no harías? Y si vos amás a tu ciudad como amás a tu hijo, ¿qué no harías? ¿En qué no te capacitarías? ¿Qué reunión no tendrías? Entonces, yo lo que aprendí con todos estos años es que todo lo demás es accesorio, pero lo único que no le puede faltar a un dirigente local es amor por su ciudad. Así que la verdad que estoy muy contento de esta experiencia que gracias al enorme equipo de la generación a nivel federal, y particularmente el proyecto de las escuelas, Juan, proyecto que fue una iniciativa tuya y que lo lideraste y que fue realmente transformador, la verdad que me hace sentir muy orgulloso de haber sido parte mínima de esa experiencia que ha generado que un montón de buenas personas puedan ser sujetos protagónicos en las localidades a las que aman. Gracias, Martín. Gracias de lo personal y gracias también a los 4 que parece que estoy como en un cuadro de Yoko Ono, sí, pero boludo, es la noche. ¿Dónde estás? Es la noche. ¿Estás Adentro de afuera casa está, algún... sí, adentro de casa está el perro, está el bebé ahí medio llorando porque lo están bañando, perdón. Así que bueno, no, era para aclarar eso. Y no, Martín, a ver, creo que la dimensión del amor, de la pasión en los en hacer las cosas, ¿no? En liderar, en transformar, es algo que hablamos muy poco, ¿no? Pero que es sustancial, o sea, que es lo que motiva, inspira, mueve. Es una dimensión humana, como dijiste y como creo que coincidimos, esencial, ¿no? Esencial para cualquier cosa que uno emprende en la vida, y está lleno de dirigentes que no aman lo que hace, que vinieron justamente a llevarse la propia y a justamente hacer un
un negocio de la política, ¿no? Y creo que eso, cuando vos querés y tenés pasión por lo que haces, realmente es un distintivo. No quiero dejar bueno, somos más de somos 75, agradecer la verdad que es un Zoom hiperfederal, ¿no? O sea, la veo también ahí a Guada, a Emilio, a Juane. Bueno, Juan es uno de los casos que nació o vino a la política en la Escuela de Líderes de la Ciudad de Buenos Aires y gracias o creo que no sé si gracias, pero la escuela sin duda y Juan lo escribe, sirvió como un puntapié para volver a su provincia, liderar la generación en la provincia, y hoy es secretario de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad de Corrientes y secretario general del grupo, así que Juan, perdón por este momento, pero te vi, no podía no dejar de mencionarlo. A los miembros de la comisión, lo veo a Sebas, presidente de Cava, Maca, bueno, un montón de gente que apoyó y siempre estuvo presente. Y de corazón también agradecimiento al equipo, ¿no? A Emi, a Fer, a Mati Alberti, a Cris Negri, a Luchi, a Flor, bueno, sería injusto, me voy a olvidar de un montón, pero sin cada uno de ellos que estaban un poco atajando los penales, que también decía, bueno, esto que decía Martín, ¿no? De que en un momento de auge hubo mucho movimiento, y mucho movimiento era mucha coordinación, ¿no? O sea, a dónde estar, quién hablaba, cómo era la agenda, ver los pasajes, ver un montón de cosas que bueno, claramente llevaron una logística. Y bueno, como queremos también cumplir con el tiempo, vamos a dejarle el cierre a Emi, para que termine esta gran hora. Creo que yo vibré cada segundo, creo que, y además muy feliz de reencontrarnos y de vernos y de compartir esta gran iniciativa que de lo personal, bueno, le metí mucho amor, como decía Martín. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos por estar acá. La verdad que creo que todos estamos re hartos de los Zooms después de un año y medio de esta manera. Así que sé lo que pesa volver a conectarse después de todo un día de trabajo. Agradecerles, bueno, Juan, a vos por abrirme las puertas, pero a todos con los que me fui cruzando en este camino, que para mí la escuela fue ese lugar que me incentivó a meterme de costado por la vocación pública y de servicio que tengo, y que lo partidario me daba un poco de cosa, que creo que es lo que nos pasa a muchos. La escuela fue como ese lugar perfecto en donde el que quiere entrar, el que quiere meterse de curioso y quizás seguir su camino, ya igual está conectado con todo un equipo político que va a seguir dándole todo al país, y está buenísimo que estemos conectados con los que quieren seguir su camino igual en otro sector, pero también para los que queríamos meternos y no sabíamos cómo. Para mí fue el lugar espectacular, porque además me llevo amigos muy, muy cercanos, que sé que en toda mi vida, hoy la verdad que volví al sector privado, pero sé que voy a seguir aportando a mi sociedad desde donde esté, hoy desde el sector privado, pero quizás mañana de vuelta desde lo público, y mi vocación no cambia, y sé que al lado tengo todo un equipo de amigos y de una red en la generación, que para mí eso es súper importante para que podamos aportar mejor, ¿no?, a nuestra sociedad. Me acuerdo cuando bueno, vino Dani Turis, que nos hablaba de cómo alineamos nuestras acciones a nuestro propósito, y hoy es parte de lo que rige mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que hago hoy para seguir adelante con ese propósito, que en definitiva es mejorar la comunidad o el país que tenemos, y como dice Martín, para dejárselo a nuestros hijos, ¿no?, a nuestros sobrinos, a las nuevas generaciones. Y me acuerdo cuando venía cada uno, que no sé, nunca me interesó mucho la parte de cultura, pero hasta la charla de Quique Avogadro me dejó boquiabierta. Todos me parecieron increíbles, y fue una inspiración enorme para meterme en política y también, bueno, en lo público. Para mí fueron años súper felices y la verdad que quiero agradecerles a todos. Me encanta que esto sea federal, me encanta que lo que hicimos, la verdad que la idea del equipo desde Buenos Aires no era bajar líneas, sino todo lo contrario, que se armen equipos en las provincias
y que se retroalimente el proyecto, y creo que así funcionó siempre y me encanta. Yo ahora estoy en Bahía, volví a mis pagos para bueno, de a poquito empezar a aportar a mi ciudad, y como dicen, hay que amar de donde uno viene y qué es lo que hace, ¿no? Gracias a la Conrad, además por la paciencia, porque a veces cuando no éramos tan prolijos nos ayudaron un montón para que igual pudiéramos desarrollar el proyecto. Y bueno, nada, estoy eternamente agradecida con todos porque la generación es eso, cada vez que necesitábamos una mano, siempre había alguien, yo voy a dar la charla, yo voy a hacer esto, y nunca tuve que explicar quién era porque yo no era nadie, y sin embargo todos abiertos, y es un lujo que tengamos este espacio dentro de la política cuando es un lugar también a veces tan hostil. Gracias a todos. Bueno, y lean el libro, gente. Chao, espero que les guste. Nos vemos, muchas gracias.